Hola, ¿qué tal, querido amigo, querida amiga? ¿Cómo estás? Nuevamente nos encontramos para seguir en nuestro diálogo bíblico, estudiando las Sagradas Escrituras, y seguimos en nuestro paseo por la carta a los Gálatas, esta carta tan fascinante que nos ayuda a entender el plan de salvación y la forma en que las personas pueden encontrar la vida eterna. ¿Y qué es la respuesta de Pablo como padre amoroso a unos hijos que estaban yendo por un camino equivocado? Decíamos ayer que la Escritura presenta en la carta a los Gálatas a Abraham como un ejemplo de fe a través de la cual se puede recibir la justicia, la justificación. Hoy quiero retomar la idea de Abraham y que hablemos un poco más de Abraham y probablemente me meta en un problema, en un berenjenal, en una camisa de 7 varas o en algo que algunos consideren una auténtica herejía. Pero sabes, pensar no es un pecado y exponer ideas tampoco. San Pablo dice, examinadlo todo y retened lo bueno. No pretendo que nadie piense como yo, simplemente comparto algo que me puede ayudar y creo que puede ayudar a otros a entender el texto. En Génesis, en el capítulo que estamos leyendo, en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay un hecho en la vida de este hombre de fe, que indiscutiblemente fue un hombre de fe, un hombre que caminó con Dios, un hombre que procuró hacer la voluntad de Dios. Hay un hecho que es profundamente llamativo. Me refiero a lo que dice Génesis capítulo 22. Sí, Génesis 22, el sacrificio de Isaac. Déjame hablar un poco acerca del sacrificio de Isaac. Porque la pregunta que surge inmediatamente es, ¿manda Dios matar a nuestros hijos? ¿Manda Dios sacrificar a nuestros hijos? ¿Es realmente algo que Dios puede pedir? ¿O será que quizás Abraham entendió lo que Dios le pedía de una manera equivocada? ¿Se puede haber equivocado Abraham? Pues yo quiero proponerte otra lectura de este texto, una lectura alternativa. Por favor, no me taches como hereje, ¿vale? Nosotros satanizamos y hacemos hereje a las personas que no se mantienen en la ortodoxia o en la lectura tradicional de la Biblia. Pero debiéramos ser cuidadosos en este sentido, porque lo importante es finalmente lo que el texto nos quiere enseñar. Una lectura literal de Génesis 22 puede llevarnos a la conclusión muy clara y aparentemente evidente de que Dios ordena literalmente a Abraham que sacrifique, que mate a su hijo como si fuera un cordero. Génesis capítulo 22 dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, en primer lugar, debemos entender el contexto cultural de Abraham. Abraham crece y se desarrolla en la cultura de la media luna de las tierras fértiles. Cuando él sale de Ur de los caldeos sin saber a dónde iba, no sale desprovisto de una cultura, de una manera de pensar. Vive rodeado de personas que tienen esa cultura. Y por más que los cristianos nos empecinemos en decir que la cultura no nos afecta, nosotros somos parte de la cultura y esa cultura llega a nosotros. No somos impermeables a la cultura que nos rodea. Abraham no era impermeable. Por otro lado, hay que recordar que si bien Abraham creía en un Dios único, no tenía una completa revelación de ese Dios único. No en la forma completa que lo tenemos los cristianos, que hemos recibido toda la revelación de Dios a través de toda la historia del pueblo de Israel, y por encima de todo eso la revelación de Dios por medio de Jesucristo. Entonces la comprensión de Abraham de Dios era una comprensión, permíteme que diga, limitada en cuanto a la revelación se refiere. En su cultura, sacrificar hijos no era anormal. Ofrecer como víctima, como sacrificio a un hijo, no era anormal. Entonces, en la cultura de Abraham, no era extraño que la divinidad pidiera entregar un hijo. Todos los pueblos que rodeaban a Abraham, el lugar donde él se había formado, enseñaban estas cosas. Él estaba acostumbrado a que las divinidades pidieran el sacrificio de hijos. Por lo tanto, no le resultaría extraño en su contexto cultural que de pronto su Dios, el Dios en el que él creía,
le pida el sacrificio de su hijo. Entonces, entender el contexto cultural y del pensamiento del personaje bíblico es importante. Nunca podemos dejar el tiempo y la cultura del que escribe y del que es parte del relato bíblico, porque eso nos puede llevar también a conclusiones equivocadas. Entonces, Abraham, cuando Dios le pide que entregue a su hijo, que se lo consagre a él, permíteme que lo diga en este término, él lo entiende como un sacrificio. Pero evidentemente nunca estuvo en el plan de Dios que él matara a su hijo. Por eso es que finalmente cuando Dios ve que él le va a pegar una puñalada, envía al mismo Jesús, el ángel Jehová, para que sostenga la mano de Abraham y lo impida. Nunca fue el plan de Dios que muriera Isaac, porque en realidad Dios no quiere la muerte del que muere. No es el propósito de Dios que nosotros matemos a nuestros seres queridos para demostrar que tenemos fe y que somos buenos hijos de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Lo que sí Dios quiere es que nosotros aprendamos a soltar aquello que para nosotros es tremendamente significativo. Y en el caso de Abraham, y aquí hay una lectura psicológica que se podría hacer de Abraham, pero no es mi tema, yo no soy psicólogo, pero indudablemente este hijo tan significativo, tan importante para él, en un sentido se había transformado en un ídolo para Abraham. Y entonces Dios le está pidiendo, suelta a tu hijo, conságramelo a mí, no es tuyo, es mío. Quiero que me lo dediques plenamente, quiero que me lo entregues plenamente. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham no era que él matara a su hijo, sino que él matara el amor idolátrico que tenía hacia su hijo. El amor que lo llevaba a poner quizás a su hijo por encima del mismo Dios. Ese amor idolátrico hacia el hijo es con lo que Dios quería terminar. Y por eso le está pidiendo a Abraham, Abraham, conságrame tu hijo, dedícalo plenamente para mí, es mío, no es tuyo. Cuán difícil es para los padres soltar a nuestros hijos, comprender que no son nuestros, que no nos pertenecen, que tenemos que aprender a llevarlos sí a los pies del Señor, pero también confiar en que Dios va a guiar su vida mejor que nosotros, aunque nos parezca a nosotros que no es así. Entonces, Abraham, creo yo, entendió mal lo que Dios le estaba pidiendo. Perdóname si creo un conflicto al decir esto. Quizás me estoy metiendo, vuelvo a decir, en un grave problema. Pero es que la Escritura me da pie para entender esto. Mira, en la Biblia nosotros encontramos una escena un poco parecida. Me refiero a una escena que está en el libro de Jueces, capítulo 11, cuando habla de uno de los jueces de Israel, Jefté. En el capítulo 11 de Jueces, en el versículo 31, Jefté dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los montes será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Fíjate lo que está diciendo. Está hablando que cualquiera que saliera a recibirlo luego de haber luchado contra los enemigos de Dios, cuando él vuelva victorioso, cualquiera que saliere de su casa, ¿sí?, lo ofrecería a Jehová y lo entregaría como holocausto. Lo interesante del texto es que dice, a partir del versículo 34, entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Fíjate lo que está diciendo el texto. Jefté dijo, cualquiera que salga de mi casa lo ofreceré en holocausto. De paso, en el original hebreo está en masculino, le está hablando, cualquiera que saliere del entorno de mi casa a recibirme, cualquier persona, cualquier varón, ¿sí?, lo ofreceré en holocausto. Pero el caso es que él personalmente, en su matrimonio había tenido una hija, nada más que una hija. Y ahora la hija sale a recibirle a él. Y entonces, cuando la vio, dice el versículo 35, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me ha abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le di palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amor. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. ¿Te das cuenta? Mi virginidad, voy a ser virgen, no me voy a casar con nadie. Y yo y mis compañeras. Entonces dijo, ve, y le dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes.
Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ahora no dice que Jefté la mató, sino que nunca conoció varón. Significa que él la consagró para Dios, para que dedicara su vida al servicio de Dios y no tuviera marido, no tuviera esposo. Ella decidió que se cumpliera este voto y se consagró enteramente al servicio de Dios. Decidió ser virgen, célibe, y su padre pudo consagrar a su hija y cumplir el voto que había hecho. Era una dedicación, no era un sacrificio. Hay muchos comentarios que enfatizan esto, dicho sea de paso, que lo que hizo Jefté fue dedicar, consagrar a su hija, y que ella lo que aconteció no fue que Jefté la mató, la ofreció en holocausto como víctima, sino que finalmente ella vivió toda su vida célibe, dedicándose a Dios y sin formar una familia, lo cual era terrible en esos días. No llegamos a entender la magnitud de no tener hijos, de no tener marido, etc. Entonces lo que te quiero decir es que Abraham, cuando Dios le dice ofréceme tu hijo en holocausto, también podemos entenderlo como en el caso de Jefté. Dedícamelo, entrégalo, conságralo plenamente para ti, en un sentido absoluto. No estoy diciendo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que Isaac finalmente no formara una familia. Estoy hablando de la dedicación, de la entrega, de que Abraham lo soltara, de que lo entregara plenamente a Dios, porque nadie nos puede cuidar mejor que Dios. Así que finalmente yo creo que lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era la dedicación de su hijo. Bien haríamos, no en matar a nuestros hijos a palos, no en golpearlos, no en anularlos, no en tenerlos para nosotros como si fuera nuestra propiedad, sino en soltarlos, en liberarlos, en dejarlos vivir, en dejarlos elegir, en dejarlos caminar, sabiendo que en primer lugar si los entregamos a Dios, Dios tiene cuidado de ellos y sabrá guiar sus vidas aún mejor que nosotros. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.